Hola amigos, mucho gusto. El día de hoy hablaremos acerca del tema lenguaje binario. El lenguaje binario hace parte de los sistemas numéricos de información, conocido también como sistema de numeración. Es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos. Los sistemas de numeración actuales son sistemas posicionales. ¿Qué significa posicional? Es cuando el valor de cada dígito de un número depende de la posición en la que se encuentra. Es decir, que se caracterizan porque un símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupa en la cifra. En esta tabla podemos ver los diferentes sistemas de numeración. Está el sistema binario, ternario, cuaternario, quinario, así sucesivamente hasta el hexadecimal. Cada uno de estos sistemas tiene una base. La base del sistema binario, como su nombre lo dice, bi, quiere decir 2, maneja las cifras que utiliza 0 y 1. El ternario, su base es 3 y las cifras que utiliza es de 0, 1 y 2. El decimal maneja una base de 10 y sus cifras que utiliza es desde el 0 hasta el 9. Ya más adelante iremos viendo, no todos, uno que otro acerca de ellos. Es una de las principales herramientas de los sistemas digitales. Todas las computadoras o circuitos digitales emplean dígitos para poder hacer sus operaciones. Símbolos del sistema. Cada sistema utiliza sus propios símbolos, como lo vimos en la anterior tabla. El decimal, del 0 al 9, el binario, del 0 y 1, el quinario, del 0 al 4, el octal, del 1 al 7 y el hexadecimal, del 0 al 9, pero él emplea letras del abecedario que es desde la A hasta la F. En los sistemas numéricos de información más importantes que encontramos en las computadoras y sistemas digitales son 4. Sistema de numeración binario, sistema de numeración decimal, sistema de numeración octal y sistema de numeración hexadecimal, los cuales son los que vamos a ver a continuación. Sistema de numeración decimal. El sistema de numeración que utilizamos habitualmente es el decimal. Se compone de 10 símbolos o dígitos del 0 al 9, a los que otorga un valor dependiendo de la posición que ocupa en la cifra. Unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, así sucesivamente. Según antropólogos, el origen del sistema decimal está en nuestros 10 dedos que tenemos nosotros en nuestras manos. Han servido como base para contar desde lo largo de los tiempos, ya sea para sumar, para restar e incluso hasta para multiplicar. El valor de cada dígito está asociado al de una potencia de base 10, el número que coincide con la cantidad de símbolos o dígitos del sistema decimal. En el sistema decimal, el número 528, por ejemplo, significa 5 centenas, 2 decenas, más 8 unidades, es decir, 5 por 10 a la 2 o elevado a la 2, 2 por 10 elevado a la 1 y 8 por 10 a la 0. Al hacer las respectivas multiplicaciones, 5 por 10 elevado a la 2 es 500, 20 y 8, el cual nos da un total de 528. Sistema binario. Corrido el año 1703, cuando el famoso matemático Gottfried Leibniz
enemigo u archienemigo de Newton, propuso la utilización del sistema numérico binario para realizar cálculos de forma sencilla y eficiente. No le hicieron mucho caso en ese tiempo. Los ordenadores son más racionales. ¿Cómo así racionales? Racional es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. Es decir, los ordenadores no suman ni restan con los dedos, ni usan el sistema decimal. Ellos hablan el lenguaje de los unos y los ceros. El lenguaje binario se usaba desde milenios y no hace falta irse tan lejos. El lenguaje como el Braille o el Morse también son códigos binarios. Louis Braille, un brillante adolescente francés, creó el código que lleva su nombre en 1825, estudiante del Instituto para Jóvenes Invidentes de París, quien había quedado ciego como consecuencia de un accidente. Años antes, Charles Babbage, oficial del ejército, diseñó un método de comunicación táctil con puntos en relieve que empleaba símbolos que eran 36 fonemas de la lengua francesa. Un fonema son sonidos de la voz. El objetivo fue que los soldados pudieran leer órdenes en la oscuridad sin ser descubiertos por el enemigo, y este código se le conoció como código de Babbage. Años antes, Charles Babbage, oficial del ejército, diseñó un método de comunicación táctil con puntos en relieve, con el objetivo de que sus soldados pudieran leer órdenes en la oscuridad sin ser descubiertos por el enemigo. Babbage utilizaba símbolos que representaban 36 fonemas en la lengua francesa, en el cual un fonema es el sonido de la voz o un sonido de la voz. Cada símbolo constaba de 12 puntos organizados en 2 columnas. Los fonemas estaban colocados en una tabla de 6 filas y 6 columnas. Por ejemplo, si quería escribir un fonema situado en la posición fila 2 columna 5, el símbolo tendría 2 puntos en relieve en la primera columna y 5 en la segunda. La lectura se realizaba deslizando los dedos por el papel para sentir los puntos con el tacto. Este es el alfabeto que Charles Babbage diseñó, en el cual son fonemas, sonidos de la voz. Era una idea ingeniosa para Babbage, pero en la práctica descifrar los mensajes resultaba demasiado complicado. Babbage pensó que los ciegos podrían beneficiarse de su invento. Fue donde vino a conocerlo Louis Braille. Braille estudió el código de Babbage, el cual después de un arduo estudio comprendió sus fallos. ¿Cuáles eran esos fallos a los que se refería Braille? Braille vio que un símbolo con 12 puntos resultaba un poco difícil de leer. Era grande. Había que pasar los dedos, contar los puntos y localizar el fonema en la tabla. Solo representaba sonidos, pero para ser eficaz debía codificar letras y números. El diseño de Braille, gracias al de Babbage, pudo crear tanto letras, números, notas musicales, operadores, símbolos matemáticos, signos de puntuación, tildes, letras griegas, etc.
Se codificaban mediante combinaciones de 6 puntos divididos en 2 columnas iguales. Por cada punto hay 2 estados de relieve o sin relieve, por lo que se trata de un código binario de base 2. El código binario en el número de combinaciones posibles se obtiene haciendo 2n, siendo n el número de puntos. En informática sería el número de bits. ¿Qué es un bit y un byte? Un bit, binary digit, es la unidad mínima de información en la informática y sistemas de la información en general. Puede tomar dos valores, 1 o 0, siendo 1 encendido, activo o verdadero, y 0 todo lo opuesto, apagado, inactivo o falso. Para representarlo usamos el símbolo B minúscula. Un byte es la unidad de información fundamental usada en informática y telecomunicaciones. Un byte está compuesta por 8 bits contiguos. Por lo tanto, los bits son la base del sistema binario. Contiguo quiere decir alcanzar o contactar. Indica que una cosa está al lado de otra, pegada a ella o en contacto. Para representarlo usamos la B mayúscula. En el sistema de numeración binario utilizamos solo dos dígitos, el 0 y el 1. Cada dígito se llama bit, que es 1 o 0, y un byte contiene 8 bits. Para indicar que un número está escrito en binario o base 2, se utiliza el subíndice 2, ejemplo 37, 2. ¿Qué quiere decir 37? Binario o bit. Los bits se usan como unidad oficial para la velocidad de transmisión de datos. En informática se usa el byte como unidad para medir la cantidad de información que es capaz de almacenar un dispositivo, es decir, se usa como unidad oficial de almacenamiento de datos o memoria. Esta tabla podríamos llamarla tabla de bytes, en el cual en computación, ordenadores, en computadoras por convención se llegó a un acuerdo que un kilobyte no es 1000 bytes, sino 1024 bytes. Es decir, los múltiplos van subiendo de 1024 a 1024. Quiere decir que suben de 3 en 3. Los valores más conocidos y trabajados son el kilobyte, el megabyte, la gigabyte y la terabyte. Estos son los valores más conocidos y más trabajados al momento de almacenamiento. Cuando ya se refieren a las conversiones, cuando queremos convertir de bytes a kilobyte o de megabyte a gigabyte, como se sube, hay que dividir. Pero al momento que queremos convertir de gigabytes a megabytes o de megabytes a kilobytes, como está bajando, se multiplica. Haciendo un breve recuento acerca de lo que ya hemos visto, podemos inferir que cada celda es un bit,
sea 1 o 0 es un bit. Ya 8 celdas juntas, por decirse así, lo podríamos llamar, forman 8 bytes. Estas son celdas en 0, en el cual el total sería 0, porque no tiene un 1, el cual, como veríamos al principio, 1 es activo, 0 es inactivo. 1 es positivo, 0 es falso. Pero en cambio en este, celda de 8 bytes, en esta celda, como todos están en 1, es un total de 255. Pero ¿por qué da 255? Recordemos que va 0, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Como en este caso lo especifiqué. El cual, al sumar, hacer las respectivas multiplicaciones y las respectivas sumatorias de cada uno de estos, da 255. En este caso, dice que en estas celdas de 8 bits están activos el 4, el 32 y el 64. Al hacer las respectivas sumas, pero me dicen, pero se pueden preguntar, pero bueno, está diciendo que cada uno con 2 a la 7, 2 a la 6, 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1 o 2 a la 0. Por eso se especifica que se puede de las dos formas, tanto de esta como de esta. Es prácticamente lo mismo, solamente que aquí ya están los valores del total de 2 a la 7, que serían 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1, el cual sería un igual de 100, porque 64 más 32 más 4, 100. Pero ¿qué significa ese 100? Para eso existen los caracteres de ASCII. ¿Qué son los caracteres o tablas de ASCII? ASCII quiere decir Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información. Es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, haciendo referencia a una codificación fija de caracteres. Se organiza en determinados códigos o caracteres imprimibles como letras, números, signos de puntuación o caracteres de control no imprimibles. Como en el ejemplo anterior dijimos que 100, ¿qué significaría? 100 significa la letra D, como en este caso lo vemos reflejado en los caracteres de ASCII imprimibles. También tenemos el uso de frecuentes al idioma español, vocales de acento, acento agudo español, vocales con diéresis. Lo más consultado, barra invertida, el arroba, la ñ minúscula, los símbolos matemáticos, símbolos comerciales, comillas, llaves, paréntesis. Todo esto lo encierra lo que son las tablas o caracteres de ASCII. Conversiones. Iniciaremos de decimal a binario. En este caso nos dieron el número 28, que debemos de convertirlo de decimal a binario. Se realiza por medio de una división, en el cual 28 es el dividendo, 2 es el divisor, el 14 es el cociente y este 0 que se encuentra
acá es el residuo. Entonces, 14 por 2, 28, a 28, 0. 7 por 2, 14, a 14, 0. 3 por 2, 6, a 7, 1. 1 por 2, 2, a 3, 1. Una de las leyes que debemos de cumplir es que todo número binario se debe escribir de derecha a izquierda. Entonces, tomamos siempre el residuo de cada división. En este caso, el residuo de la división de 28 es 0, el cual es este primero de acá. El segundo es 0. El tercero es un 1. El cuarto un 1. Pero ¿de dónde sale este si no hay más divisiones? Otra de las leyes que debemos de cumplir siempre al finalizar o en la última división que hacemos, se toma el cociente. De ahí es donde sale este 1. Y por último le agregamos el 2, que es el número base del binario. De binario a decimal. Este es nuestro número que nos da binario, el cual lo debemos de convertir a decimal. Recordemos que el 1 es activo, el 0 es inactivo, por el cual tomaremos solamente los que están activos. 1, 4 y 32. Sumamos solo los que tienen un 1. Como dije anteriormente, tomamos solamente los que tienen un 1, en el cual nuestro número binario es igual a 32 más 4 más 1, que sería un igual de 37 decimal. Este es el proceso que hacemos para convertir de binario a decimal. Conversión de binario a octal. Para convertir un número binario a octal tomaremos grupos de 3 bits y los sustituiremos por su equivalente octal. Por ejemplo, nos dan este número, el cual lo dividimos por grupitos de A3, como lo vemos aquí abajo, y lo sustituimos cada uno por el equivalente octal que se encuentra en esta tabla. Por ejemplo, el primero grupo que encontramos es 0, 1, 1, que es el 3, el segundo es 0, 0, 1, que es el 1, y el tercero es 1, 0, 1, que es el 5, en el cual nos daría un total de 513 octal. De igual forma, convertimos de octal a binario. Es el mismo proceso o metodología. Acá también encontramos un mismo ejemplo de como el anterior, de binario a octal, en el que 1001 es 5, 110 es 6, pero vemos que acá nos hace falta 2 cifras. Para completar nuestros dígitos los rellenamos con un 0, como se encuentra acá abajo. Entonces sería 1, el cual sería el número octal 165. De octal a binario, la misma metodología, solamente que colocamos es a la inversa. Colocamos nuestro número binario. El 3 quiere decir 0, 1, 1. El 4, 1, 0, 0. Y el 2, 0, 1, 0. De esta forma obtenemos nuestro número binario, de octal a binario. Conversión hexadecimal a binario. Para convertir un número binario a hexadecimal, tomaremos grupos de 4 bits y los sustituiremos por su equivalente hexadecimal. De igual forma, convertimos de binario a hexadecimal. Es decir, prácticamente se emplea la misma metodología que
que utilizamos en octal a binario o de binario a octal, solamente que aquí dividimos nuestro número binario en grupos de A4. Entonces, de binario a hexadecimal nos dan este número binario y nos dice que el resultado hexadecimal es F5, el igual con su subíndice que determina que es hexadecimal. Y de hexadecimal a binario, de igual forma buscamos cada carácter que nos están dando en la tabla y dependiendo de cada uno, así obtendremos nuestro número binario. Bueno, eso es todo, espero les haya gustado y pronto estaremos subiendo más contenido a este canal. Que tengan un excelente día.